Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 17 al 26. Lucas, capítulo 6, versículos 17 al 26. Voy a necesitar su ayuda en esta tarde para la lectura. Yo voy a leer del 17 al 19. Necesito que usted lea del 20 al 24. Y yo voy a terminar leyendo del 25 al 26. Así que yo comenzaré 17 al 19, ustedes 20 hasta el 24, y yo terminaré 25 al 26. Dice Lucas capítulo 6, 17. Y descendió con ellos Jesús, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Ahora ustedes. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Oremos. Padre amado, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia a través de tu amado Hijo Jesucristo. Agradecidos por la oportunidad que nos das de congregarnos en este lugar como un solo cuerpo en Cristo para alabarte, para glorificarte, Señor. A ti solamente te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tú también nos hablas. Oramos para que en esta tarde tú hables a nuestros corazones, hables a nuestras mentes, Señor. Que tengamos hambre de tu palabra. Que tengamos hambre de escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y que estemos sensibles a la voz del Espíritu Santo y que tomemos, Señor, la decisión de cambiar. Tu palabra es eficaz, tu palabra es verdad, y cuando la escuchemos, Señor, que tomemos la decisión de cambiar. Gracias, Padre, dejamos este tiempo en tus manos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. El título del sermón de esta tarde es bien corto, espero que no se les olvide, es la palabra bienaventurados. Bienaventurados. Ustedes leyeron parte del sermón de esta tarde, del pasaje del sermón de esta tarde, y si se dieron cuenta, por lo menos leyeron 4 veces esa palabra bienaventurados. Esta palabra significa bendecido, bendecidos. Si usted no sabe qué significa bienaventurado, bueno, piense en ser bendecidos. Y es que somos bendecidos. Y a veces pensamos que cuando leemos este pasaje somos bendecidos desde el momento en donde dice bienaventurados, o desde ahí comienza la bendición. Y no es así. Cuando leemos este pasaje detalladamente nos damos cuenta que antes incluso ya hemos sido bendecidos. El domingo pasado el pastor Julio predicaba sobre los menos elegidos, ¿no? Aquellas personas que no tienen características para ser tomadas en cuenta, quizás en una compañía que quiera tener éxito, y hablaba de los 12 discípulos de Jesús, personas que no eran aptas para nada, pero que Jesús vio en ellos lo que el mundo no vio en ellos.
Y Jesús transformó a esas personas para que expandieran el reino, su reino. Y lo hicieron, ¿no? 2000 años más tarde nosotros seguimos hablando de Jesús, escuchando de Jesús, porque esos discípulos, esos pescadores, esas personas que habían sido rechazadas por la sociedad, Jesús los transformó y estuvieron dispuestos a dar su vida para esparcir el reino de los cielos. Jesús ve a las personas de una manera diferente y el reto de nosotros es ver a las personas como Jesús las ve. Nosotros debemos aprender a ver a las personas como Jesús las ve. Nosotros debemos aprender a ver el mundo como Jesús lo ve. Y en este pasaje nos vamos a dar cuenta de que hay valores que parece que están son contrarios a los que el mundo habla de éxito. Lo que el mundo dice que eso es éxito, parece que Jesús lo ve de una manera diferente. Y Él viene y comparte eso con los discípulos y con esta gran multitud. Y esta tarde quiero que recuerden esta palabra, bienaventurados, por 3 razones. Y está en este pasaje. Número 1 es que somos bienaventurados porque Jesús desciende con nosotros. Piensen eso. Somos bienaventurados porque Jesús desciende con el ser humano, porque Jesús desciende con nosotros. Somos bienaventurados porque Jesús nos reveló parte de su reino. Él no tenía que hacerlo, pero nos reveló parte de su reino. Lo vamos a ver más adelante. Y también somos bienaventurados porque Jesús nos advierte antes de tiempo. Y esto lo vamos a ver en la parte final del pasaje que hemos leído. Son 3 cosas que quiero que tengan en mente. Bienaventurados porque Jesús desciende con nosotros. Bienaventurados porque Jesús nos revela parte de su reino. Y bienaventurados porque Jesús nos advierte antes de tiempo. Seguimos predicando bajo el lema de certidumbre en tiempos de incertidumbre. Y sí que hay mucha incertidumbre en el ser humano. Esta semana hay mucha incertidumbre en muchos de nosotros, quizás por cuestiones legales y todo eso. Pero la verdad es que la palabra de Dios sigue siendo verídica, sigue siendo la verdad, sigue dando esperanza al perdido. Y hoy nos reunimos para reflexionar sobre un pasaje en Lucas 6, 17 al 26, en donde muchos lo conocen como el Sermón de la Llanura. Este sermón es muy parecido al Sermón del Monte. Varios consideran que son dos eventos diferentes. El Sermón del Monte fue uno, este fue otro, pero el mensaje es parecido, es el mismo. Y este paralelo, el Sermón del Monte, es más conocido como el Sermón de la Llanura. En estos versículos Jesús presenta un mensaje contracultural que desafía nuestra comprensión de las bendiciones y las dificultades. Escuche bien esto, en la economía de Dios, los valores que a menudo celebramos se invierten. Además, los que se enfrentan a pruebas y tribulaciones tienen la seguridad de la presencia y la promesa de Dios. El pueblo judío del tiempo de Jesús estaba sometido bajo el poder romano, sufría el yugo de impuestos excesivos y el dominio casi total de los romanos. Atrapados entre la pobreza y el abandono, entre la injusticia y todo tipo de adversidades, el pueblo de Israel anhelaba un tiempo nuevo, una intervención salvadora de Dios. El pueblo judío quería un Salvador que viniera a liberarlos de la opresión política de los romanos. Y por eso es que había una gran multitud de personas que seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque parecía que Jesús era un candidato para ser un líder revolucionario. Un líder que viniera a liberar a esta sociedad de los romanos. Por fin, dieron ellos, Dios nos trajo un líder que nos va a librar del yugo opresor de los romanos. Pero para sorpresa de ellos y de nosotros, Jesús no vino a liberarlos del yugo opresor de los romanos. Jesús vino a liberar al ser humano del pecado. Del pecado. Y Jesús va a compartir. Él detiene ese tiempo de sanidad, porque habla de que había un tiempo de sanidad, para enseñarles a ellos. Si no lo han entendido hasta ahora, Jesús toma un tiempo y dice, hoy quiero que vean cómo es el reino de los cielos. Y luego empieza a decir, bienaventurados. Y vamos a ver eso más adelante. Empecemos. Primero les compartía que somos bienaventurados porque Jesús desciende con nosotros. Bueno, ¿dónde está eso? Aunque acá, si bien es cierto, hace referencia a que Jesús desciende a un lugar plano, quiero que ustedes tengan en mente que Jesús ya había descendido del cielo.
Ya había descendido del cielo. ¿No? Nosotros sabemos esto porque hemos leído más de la Biblia, ya sabemos que Él murió en la cruz del Calvario, Él resucitó. En ese momento los discípulos todavía estaban viendo, tratando de creer si es realmente Él el Mesías o no, seguimos a Él o no. Pero nosotros sabemos que lo que está en Filipenses 2, 7 al 8 es cierto. Filipenses 2, 7 al 8 dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús desciende con el ser humano. El ser humano está en una necesidad espiritual grande. Necesitamos de un Salvador. Y Jesús no nos dice, ven aquí, y aquí arriba nos vamos a arreglar, sino que Él desciende y se encuentra con la necesidad del ser humano, y ahí Él nos rescata y nos salva. Y en este pasaje vemos que Él nuevamente desciende. ¿Para qué desciende? Veamos para qué desciende. Versículo 17 dice, y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén. Hasta aquí todos los que estaban ahí eran judíos, personas conocidas de la misma raza. Pero para sorpresa de nosotros hay más, dice, y de la costa de Tiro y de Sidón. Estas personas que venían de la costa de Tiro y de Sidón eran personas gentiles, no judías. Entonces Jesús desciende para estar con las personas en necesidad, esa gran multitud, con personas gentiles que habían venido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades. Todas las personas que vienen tienen una necesidad de escucharle a Él, de saber si Él es el que los va a liberar de la opresión romana, o porque tenían una enfermedad física y querían ser sanados. La verdad es que había una gran multitud de personas. Y los que habían oído, y los que habían sido, atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Entonces, personas que estaban poseídas por demonios eran sanados. Estaba ocurriendo algo increíble, ¿no? El poder, la autoridad de Jesús es manifiesta. Y es lo que hemos estado leyendo en todo el libro de Lucas. A lo largo de este estudio de Lucas hemos visto que la autoridad de Jesús sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre la vida misma, Él tiene autoridad sobre todas estas cosas. Él tiene autoridad sobre todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Jesús es Dios mismo. Y la Biblia nos enseña que Dios, siendo Dios, se despojó a sí mismo, descendió para encontrarnos en donde estábamos y transformarnos. Y que nosotros a través de Cristo ahora podemos tener una eternidad con Él. Aquí Él desciende para estar con las personas en necesidad, para demostrarle que Él es el Hijo de Dios. Pero lo interesante también es que Él desciende para trabajar en equipo. Fíjense muy bien lo que dice acá. Dice que Él empezó a sanar, Él empezó a liberar a los que estaban poseídos. Él estaba trabajando con sus discípulos. ¿Recuerdan el domingo pasado? El domingo pasado Él oró y llamó a sus discípulos. Ahora Él ya tiene un equipo de trabajo. Él pudo haber hecho esto él solo, pero no lo hizo solo. Llamó a esos hombres que, a pesar de no estar calificados, ellos pusieron su fe en Él y le siguieron. Y los llamó, y así descalificados, Él los está ahora usando para su gloria y su honra. Y ahora está trabajando con ellos y haciendo milagros con ellos. Jesús desciende con ellos. Jesús desciende con ellos. Muy interesante. No descendió solo, desciende con ellos. Piensen eso. Jesús le gusta trabajar con nosotros. Los que hemos sido llamados a servir en la iglesia, Jesús quiere trabajar con nosotros y nosotros necesitamos trabajar con Él. Y esa es la verdad. Nosotros tenemos que trabajar con Él para poder expandir su reino. Jesús tomó pausa al ministerio de sanidad que estaba desarrollando y Él empieza a enseñar. Él dice, paremos por un momento, quiero enseñarles algo muy importante. Él va a enseñar que los valores cristianos están
completamente fuera de sintonía con lo que es normal en el mundo. Las cosas que los cristianos valoramos son completamente opuestas a las cosas que el mundo valora. Como segundo punto de esta tarde, y lo que va a ser lo central de este sermón, es que somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque Jesús nos reveló parte de su reino. ¿Dónde vemos esto? En las bienaventuranzas que ustedes leyeron. Jesús habla de 4 momentos en los cuales somos bienaventurados. Y estos ejemplos que él da parece ir en contra de lo que el mundo dice. A ver, escuchen bien. Cuando el presidente Donald Trump, tenía su campaña para la Casa Blanca, él no decía en su eslogan, haré a los Estados Unidos pobres nuevamente. No, ¿verdad? Él decía, let's make America great again. ¿No? Decía, haré a los Estados Unidos grande nuevamente. Si Trump hubiera dicho, haré a América pobre nuevamente, olvídese, no gana. No gana. Bienaventurados porque Jesús nos reveló parte de su reino. En el sermón de la llanura, como es que él le conoce a este sermón, Jesús, muchos dicen que él dio a revelar la declaración de Jesús del reino. Como esta nación tiene una declaración de la independencia, 4 de julio de 1776, en donde se independizan de Gran Bretaña, etc., y declara que son diferentes. Jesús comparte estas bienaventuranzas y él nos está diciendo en pocas palabras, el reino de los cielos es diferente al reino de este mundo. En pocas palabras él va a decir, el reino de los cielos es diferente al reino de este mundo. Por eso que es importante que nosotros veamos al mundo con los ojos de Jesús. Jesús presenta el programa y plan de su reino. Presenta una agenda radicalmente diferente de lo que la nación de Israel espera del Mesías. No presenta la política o las bendiciones materiales del reino del Mesías. En cambio, expresa las implicaciones espirituales de la regla de Jesús en nuestras vidas. Este gran mensaje nos dice cómo vamos a vivir cuando Jesús es nuestro Señor. Cómo debemos de vivir cuando Jesús es nuestro Señor. Jesús no da esta bienaventuranza para que las personas hagan estas cosas para ganarse el cielo. No. Por el contrario, Él dice que como resultado de una relación con Jesucristo, estas bienaventuranzas son naturalmente ejemplos o naturalmente se desarrollan en nuestras vidas. Naturalmente nosotros hacemos estas cosas. Y por eso es que debemos aclarar qué significa cada una de estas bienaventuranzas. Y él empieza diciendo, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Ahora, Jesús no está hablando de pobres, dinero, personas que no tienen dinero, personas que no tienen nada, sino que él viene y se enfoca en aquellos que son pobres espiritualmente. Ahora, si yo le digo acá, levante su mano, ¿quién se considera pobre? Quizás ustedes no van a levantar su mano, porque en el estándar del mundo, Estados Unidos y los habitantes de este país son ricos comparados con las naciones del mundo. Pero si yo le pregunto a usted, levante la mano si usted en algún momento fue pobre espiritualmente, todos nosotros deberíamos levantar la mano. Todos nosotros en algún momento estamos espiritualmente en bancarrota. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestra vida, espiritualmente estábamos perdidos. No había nada en el mundo que pudiera reconciliarnos con Dios, solamente Cristo. Ahora que tenemos a Cristo en nuestras vidas, no estamos espiritualmente en bancarrota. Ahora tenemos una esperanza, ahora tenemos una fe en alguien, ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces Jesús viene y dice, bienaventurados los pobres, porque el pobre depende de alguien más. El pobre espera de algo mejor. Hermano, nosotros que estábamos espiritualmente en bancarrota, dependemos de alguien más, esperamos de alguien más, y ese es Jesucristo. Jesucristo llegó a nuestras vidas y Él pudo saciar nuestras almas.
Y Jesús dice, si ustedes son pobres espiritualmente, ustedes son bienaventurados porque de ustedes es el reino de los cielos. Más adelante están los ayes y vamos a ver cómo esto contrasta con las bienaventuranzas. Entonces usted y yo somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque necesitamos de Cristo. Y presta atención, cuando Cristo viene a nuestra vida no significa que, ahora ya no necesito a Cristo, puedo hacer lo que me da la gana, ya soy salvo, estoy libre de hacer lo que me da la gana. No es así, no es así. Porque Él también dice, bienaventurados los hambrientos. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Bienaventurados los hambrientos porque ellos serán saciados. No sé, igual, te hago una encuesta aquí, ¿cuántos han pasado hambre? No me sorprendería si ninguno de nosotros lo ha hecho, porque en este lado del mundo, según las estadísticas, no se pasa mucha hambre comparado con países en África, en el sur de Asia, etc. Así que, pero si usted ha ayunado alguna vez en su vida espiritual, sintió hambre. Y si uno siente hambre, lo primero que quiere es comer, ¿no? No importa lo que sea, pero quiere comer. Él dice, bienaventurados los que tienen hambre. A veces tenemos hambre de justicia. Cuando vemos injusticias en nuestros países de origen, o vemos injusticias en este país, o vemos injusticia en nuestra sociedad, tenemos hambre de justicia y vemos que no hay justicia, entonces anhelamos que un día haya justicia. Y quizás eso nos identifica más a todos los que estamos en este lugar. Hambre. Y Jesús dice, bienaventurados los que tenéis hambre porque seréis saciados. Los cristianos del primer siglo sufrieron mucho porque había bastante persecución. Persecución es que usted cree y lo que cree es prohibido. Entonces usted cree, en pocas palabras, aunque es ilegal, usted sigue creyendo. Pero por creer es perseguido. En nuestra actualidad hay persecución. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Hay persecución en el Medio Oriente, hay persecución en países como en Nigeria, en África, hay persecución en Corea del Norte. Todavía hay mucha persecución. Pero en los Estados Unidos tenemos libertad de religión y podemos reunirnos para alabar al Señor. Pero en nuestro mundo hay persecución. Y las palabras de Jesús para los hermanos que están siendo perseguidos, aquellos que tienen hambre de su palabra, es que un día serán saciados. Jesús le dice, ustedes son bienaventurados. Los hermanos que están siendo perseguidos, ustedes son bienaventurados. Son bienaventurados porque un día serán saciados. Ustedes anhelan mi palabra, anhelan tener esa relación conmigo, ustedes van a ser saciados. Pero hermanos, nosotros no tenemos que estar bajo ninguna persecución para tener hambre de Jesús. No debemos estar bajo ninguna persecución. Ahora, en nuestros hogares, en el trabajo, en donde nos encontremos, pidámosle, Señor, quiero tener esa hambre de crecer en mi relación contigo, hambre de estudiar tu palabra, hambre de crecer espiritualmente, hambre de servirte mejor. Pídale, Señor, quiero tener esa hambre de ti. Hay una canción que dice, no, hambre de ti, hambre del Señor. Y Jesús viene y dice, hasta el momento, escuche bien, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre. Si yo voy afuera al mundo y digo, ustedes los que es pobre y los que tienen hambre son aventurados, dirán, este está loco. ¿Cómo va a ser posible? Pero Jesús continúa y dice en el versículo 21, en la parte final, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados los que ahora lloráis. En esta iglesia, aquí hay 4 congregaciones. Y dentro de las 4 congregaciones hay un muchacho que él aceptó a Cristo hace varios años. Y por haber aceptado a Cristo, su familia lo expulsó de la casa. Su familia le dijo, no lo expulsó de la casa, lo expulsó. Dijo, ya tú no eres parte de nuestra familia. Tú aceptaste a Cristo, ya no eres parte de nuestra familia. Y el muchacho hasta el día de hoy, él sigue siguiendo a Cristo. Lo interesante es que para el Día de Acción de Gracia, él no tiene familia donde ir, ¿no? Porque su familia lo expulsó. ¿Sabe quién se ha convertido en su familia?
La iglesia. La iglesia de Cristo se convirtió en la familia de este muchacho. Y él comparte el testimonio. He recibido más amor en la iglesia de Cristo que en mi familia de carne. Pero él llora. Y yo lloraría también. ¿Quién no lloraría si su familia lo rechaza? Y él llora y ora por su familia. Y él ora que un día la familia venga a los pies de Cristo. Y él aquí sigue orando por su familia y lo sigue amando. Su familia no quiere saber nada de él todavía. Así que cuando leo este pasaje, me acuerdo de él y digo, Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque un día ellos recibirán consolación. Él sigue orando para que su familia venga a los pies de Cristo. Y sé que algunos de ustedes acá, y yo me incluyo en la lista, oro para que personas dentro de mi familia vengan a los pies de Cristo. Y a veces lloramos para que ellos vengan a los pies de Cristo. No nos demos por vencidos. Sigamos. Somos bienaventurados. Cuando usted llora porque quiere que otros vengan a Cristo, usted y yo somos bienaventurados, bendecidos. Ahora volviendo a los cristianos del primer siglo que aguantaban pobreza, hambre, fueron rechazados, lloraban. Ellos ahora están saciados. Ahora ya están delante de la presencia del Señor. Ahora están con el Señor. Y es lo que no entiende el mundo. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque este mundo no es todo lo que hay. Las personas en el mundo ven como que esto es todo lo que hay. Pero el creyente, el cristiano, sabe que hay más allá de este mundo. Nosotros sabemos que fuimos creados para una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Y acá se nos da la oportunidad de decir dónde queremos pasar esa eternidad. Que tenemos a Cristo, vamos a pasar una eternidad con Dios. Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Lo que me parece interesante en esta bienaventuranza es que Jesús hace mención de la palabra ahora. ¿Se fijó usted en eso? Él dice ahora. Fíjese bien, dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, bienaventurados los que ahora lloráis, bienaventurados vosotros los pobres, habla. Y luego dice, bienaventurados más abajo, al 22, cuando os aborrezcan. Y eso es lo que Jesús sabe, la condición del ser humano de ahora. Ahora quizá usted está en una gran necesidad espiritual de Dios. Ahora quizás usted está con hambre de crecer con el Señor. Ahora quizás usted está llorando para que otros conozcan de Cristo. Incluso dentro de su propia familia. Quizás ahora usted está llorando. Y Jesús dice, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque mientras pasa eso, no estamos solos. Él ya descendió y Él está con nosotros. Él está con nosotros. Por último dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Por causa del Hijo del Hombre. Tengo que aclarar esto. Si usted es odiado porque usted es una mala persona, se lo merece. O yo me lo merezco. Si yo soy odiado porque yo trato mal a las personas, me lo merezco. ¿Y sabe qué debo hacer? Cambiar. Yo debo cambiar, no ellos, yo debo cambiar. Ahora, si usted es odiado por causa del nombre de Jesús, usted es bienaventurado. Si yo soy odiado por causa del nombre de Jesús, yo soy bienaventurado. Ten mucho cuidado, porque muchas personas tratan mal a las personas y le dicen, bueno, la Biblia no dice que me van a odiar. Sí, pero estás tratando mal a las personas, te deberían de odiar. Cambia, arrepiéntete. Pero si eres maltratado, porque la ley dice tú tienes que seguir esto, tienes que bautizar a estas personas que no se quieran arrepentir, a favor de estas cosas que hoy la sociedad a lo malo le llama bueno, y yo estoy en contra de esas cosas y digo, por supuesto que no voy a hacer esas cosas. Y me odian por eso, pues. Si me odian porque la palabra de Dios dice que esto es malo, y yo digo que es malo, pues que me odien. No tengo problema con eso. Y nosotros tenemos que tomar una decisión.
Ustedes y yo tenemos que estar con la palabra. Si Dios dice esto es pecado, esto es pecado. Justo esta semana tuve una reunión con un amigo, sí, seguimos siendo amigos, pero que él piensa que los creyentes debemos bautizar a los homosexuales y yo le digo que no, porque la Biblia no enseña eso, que ellos se tienen que arrepentir. Ellos se tienen que arrepentir, ellos tienen que aceptar a Cristo y cuando Cristo venga al corazón de ellos, Cristo los va a cambiar. Yo no, Cristo lo hace, Cristo me cambió a mí también. Ahora, por hacer eso, me gano enemigos, automáticamente. Y si por hacer eso me excluyen, pues gloria a Dios. Porque tengo que hacer lo que la palabra me manda hacer. Hablar la verdad. Hablar la verdad. Y por amor a ellos sí que lo hago. Porque si les miento y van al infierno, es peor. Bienaventurados pues seréis cuando los hombres os aborrezcan. Mantengámonos firmes. Dice Jesús, gozaos en aquel día. Interesante, ¿no? Qué paradójico, ¿no? Que mientras los hombres nos aborrecen, mientras los hombres nos mienten, vituperan por nosotros podemos gozarnos. Interesante que mientras los demás desean mal para nosotros podemos gozarnos. ¿Cómo es eso posible? Claro que es posible, porque Jesucristo está de nuestro lado y Él es el que hace la diferencia. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Jesús dice, miren las cosas como yo las veo, miren al mundo como yo lo veo. Tu galardón no es aquí en la tierra, está en los cielos. Gloria a Dios que no está aquí en la tierra, porque aquí el galardón de acá se destruye, se acaba, tiene fecha de vencimiento. El galardón en el cielo es eterno. Porque así hacían sus padres con los profetas. Entonces, somos bienaventurados, número uno, porque Jesús desciende con nosotros. Somos bienaventurados porque Jesús nos muestra parte de su reino. Jesús aquí está compartiendo con sus discípulos y con las multitudes. El reino de los cielos es de esta manera, en donde los que tienen o están espiritualmente o son espiritualmente pobres, ellos van a heredar el reino de los cielos. Aquellos que necesitan de Jesucristo, ellos van a heredar el reino de los cielos. Aquellos que tienen hambre por Dios, hambre por Jesús, aquellos que buscan a Jesús constantemente, ellos serán saciados, serán llenos. Los que lloran serán consolados. Y los que son perseguidos, los que son excluidos a causa de su nombre, dice que gozaos porque ellos tienen un gran galardón en los cielos. Y luego, hermanos, somos bienaventurados porque Jesús nos advierte antes de tiempo. ¿Por qué le comparto esto? Porque a veces hacemos las cosas y no sabemos, ¿no? Pero cuando yo tenía 7 años, pequeño, me gustaba ir con mis amigos a las quebradas bajo los puentes, y nos gustaba hacer barcos de papel y tirar quién ganaba y ver lo que llevaba el agua. Y en cierta ocasión estábamos bajo un puente y pasa un señor y dice, muchachos, sálganse de ahí porque ahí hay serpientes. Y nosotros nos estamos viendo el uno con el otro y no, aquí no hay serpientes, ya llevamos varios días. Entonces no le hicimos caso, seguimos ahí yendo a las quebradas. Y en cierta ocasión yo estaba adentro de la quebrada con mis 2 pies y veo a la serpiente pasar. ¿Y qué fue lo primero que hice? Levantar el pie izquierdo y con toda la fuerza que tenía, ¡serpiente! Todos salimos corriendo. No volvimos a ir a esa quebrada. A otras sí, eso no. Nos advirtieron, hicimos caso. ¿Qué pasa? Las consecuencias. Jesús se lamenta. Yo estaba tratando de entender si este ay que él dice acá es de advertencia o lamentándose de que fue muy tarde. Pareciera que es de lamento. Alguien me dijo, no, es de ambos, es advertencia y lamento. Lo interesante es que Jesús dice, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre.
Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces hay que tener cuidado, creo que es un ay de advertencia también. Lamento si el comportamiento no cambia, pero somos bienaventurados porque Jesús hace esto. Jesús lo trae a colación, Jesús lo trae delante de nuestra vista, de nuestros ojos. Jesús nos dice hoy, ay de ti y de mí, si no tienes esa hambre espiritual que deberías tener. ¿Qué pasa con el rico? El rico se sienta y dice, no tengo necesidad de nada. El rico se sienta y dice, estoy satisfecho. El rico se sienta y dice, estoy cómodo. Estoy cómodo. Entonces, como está satisfecho, cómodo, tranquilo, se olvida de Dios. No dice acá a propósito que los ricos no van a ir al cielo. No. Porque hay mucha gente que tiene dinero y que aman a Dios de una manera extraordinaria, que son fieles al Señor. Y muchos pobres también que son fieles al Señor. Pero lo que dice acá es tener cuidado de que lleguemos a un momento, porque a veces pareciera, ¿no?, que llegamos a un momento en que decimos, estoy en la cima espiritual, no necesito de nadie. Equivocados. Estamos equivocados. Necesitamos de Jesús en la cima de la montaña, como necesitamos de Jesús en el valle. Todo el tiempo necesitamos de Jesús. Todo el tiempo. Y esta expresión puede ser que de pesar y compasión, los males que Jesús habló parecen apenas tan paradójicos como sus bendiciones. Normalmente no vemos ninguna aflicción en ser rico o lleno o reír o en quien se habla bien de esa persona. No vemos ningún mal en eso. Normalmente no llegaremos a Jesús como debiéramos hasta que sepamos que somos pobres, hambrientos y que necesitamos consuelo. Y eso es lo interesante de este pasaje. Es que estoy seguro que muchos de nosotros venimos a los pies de Cristo porque en algún momento o nos sentimos pobres espiritualmente, o nos sentimos con hambre de Él, o nos sentimos que necesitamos el consuelo de Él, o nos sentíamos que no tenemos a dónde más que ir, voy a intentar a Jesús, desesperado. Ninguno de nosotros vino a Jesús porque estaba contento con su vida. Es muy difícil que alguien que se crea que lo tiene todo va a venir a Jesús. Usualmente venimos a Jesús cuando sentimos una necesidad, un vacío. Buenas noticias, solo Jesús puede llenar ese vacío de un Salvador que hay en el ser humano. El ser humano tiene una necesidad de un Salvador. Tenemos todos nosotros una necesidad de un Salvador. Y ni el dinero, ni el placer del mundo, ni las cosas del mundo lo puede llenar. Solo Jesús. Y a veces como cristianos nos equivocamos cuando sentimos ese vacío nuevamente. Aún siendo ya cristianos, pasamos por momentos en donde sentimos como que algo está pasando, siendo este vacío. A veces acuden a las cosas otra vez del mundo, placeres, cosas del mundo, buscando satisfacer su necesidad. ¿Y qué pasa? Tienen que estar ahí constantemente, una y otra y otra y otra, porque las cosas no sacian. Pero cuando venimos a los pies de Cristo nuevamente, es cuando tenemos que decir, Señor, quiero tener esa hambre por ti nuevamente. Señor, soy un pobre espiritual, estoy en bancarrota, llena mi vida. Señor, lloren. Hay personas que a mí no me gusta llorar. A mí me cuesta llorar. Y hay que llorar a veces. ¿Por qué? Porque no eso se queda acá y no es saludable. Y a veces hay que llorar. Y en cierta ocasión que pasó algo, no iba a llorar. Sari, ¿sabe qué fue lo que hizo? Me abrazó y ahí fue donde me quebré. Pero ahí sentí la presencia de Dios también. Ahí sentí el amor de Dios también. Y a veces pasan cosas en nuestra vida en las que hay que llorar. Les doy permiso para que lloren. Hay que llorar. Somos bienaventurados. Entonces somos bienaventurados. Recuerden,
recuerde muy bien, bienaventurados porque Jesús desciende con nosotros. Bienaventurados porque Jesús nos muestra parte de su reino. Bienaventurados porque Él nos advierte antes de tiempo. Nos advierte, si nos volvemos arrogantes, arrepentámonos. Volvamos al Señor. Digamos al Señor, me arrepiento de que pensé que ya la tenía solucionado toda mi vida. No es así. Necesito de ti en cada momento de mi vida. Necesito de ti en cada día de mi vida. No tengo que estar quebrantados de salud o quebrantados espiritualmente. No, necesitamos de Dios, hermanos, en cada momento de nuestras vidas. La razón por la que Jesús puede decir, y con esto termino, que el reino de los cielos nos pertenece. La razón por la que Jesús puede decir que si tienes hambre serás saciado. La razón por la que Jesús nos dice hoy que si lloramos seremos consolados. Es porque Él invirtió su suerte contigo, conmigo. Escucha muy bien. Él se puso en el lugar de uno que era pobre para que tú pudieras ser rico. Él se puso en el lugar del que tenía hambre para que tú fueras saciado. Él se puso en el lugar de quien lloraba para que tú pudieras reír. Él se puso en el lugar de alguien que era odiado y excluido para que pudieras regocijarte y alegrarte. Como escribe Pablo en 2 Corintios 8:9, porque vosotros conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por vosotros, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Y Dios hizo pecado por nosotros al que no tenía pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo invierte su suerte con nosotros. Él muere por nuestros pecados para que nosotros vivamos por Él. Él invierte su suerte con nosotros para que en la cruz Dios tratara a Cristo como nosotros merecíamos ser tratados. Para que Él pudiera tratarnos, Dios, a nosotros, como Cristo merece ser tratado. Entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida? Ustedes respóndanse. Esos ayes que hay en la Biblia, yo no los veo para otras personas. ¿Saben para quién? Para yo mismo. Me autoexamino, Señor, ¿cuáles de estos ayes me cabe a mí? Me queda en mi mano y yo tengo que cambiar. ¿Anhelas las cosas del Señor más que las cosas del mundo? ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿Está puesta tu confianza en las cosas del mundo? ¿O está puesta tu confianza en el Señor? ¿En dónde está puesta tu confianza? Jesús nos invita a la esperanza. Él no minimiza nuestro dolor. Escuche bien, Jesús no minimiza nuestro dolor. Más bien, Él lo reconoce y nos ofrece esperanza a través de Él. A medida que navegamos por las dificultades de la vida, se nos recuerda que nuestras circunstancias actuales no definen nuestro valor ni el amor de Dios por nosotros. No lo define. Mientras pasamos por las adversidades, Jesús está con nosotros. Recuerde, Él ya descendió. Si se despojó de sí mismo, de ser Dios, para morir por nosotros en la cruz del Calvario, ¿no va a estar con nosotros cuando estamos en ese momento de tribulación? Claro que sí. Él está con nosotros. Y eso, hermano, es lo que hace la diferencia. Que mientras pasamos por pobreza, hambre, lloramos, persecución, no estamos solos, Él está con nosotros. Espero que todos aquí tengamos a Cristo en nuestro corazón. Si no es así, Jesucristo hoy extiende su mano de amor. Jesucristo dice, yo quiero estar contigo, yo quiero transformarte. Una palabra que le dije a mi amigo esta semana, el que estaba compartiendo con Jesús, le mira, Jesús, Él está con prostitutas, Él está con los que cobraban impuestos, Él estaba con todos ellos. Y sí, eran personas que eran excluidas por la sociedad, pero ¿sabes qué fue lo interesante? Que al final del día, ellos cambiaron, no Jesús. Ellos cambiaron y no volvieron a ser las mismas personas. Mateo no volvió a ser la misma persona. Pedro no volvió a ser la misma persona. Las mujeres que eran prostitutas cambiaron. Eso fue lo interesante. Sí, Jesús se relacionaba con ellos, pero
Jesús no cambió. Ellos fueron los que cambiaron. Y lo mismo se espera de nosotros, que estamos con Jesús. Nosotros somos los que somos transformados por Él. Amén. Oremos. Señor, en esta tarde, Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios grande en amor, grande en misericordia. Gracias, Señor, por Jesucristo, porque un día se despojó a sí mismo. Lo entendemos, quizás no, Señor, pero lo aceptamos y creemos de que Él murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y que las bienaventuranzas, Señor, que encontramos en tu palabra son muchas. Nuestra mente quizás no lo logra comprender, pero sentimos, Padre, tu amor, sentimos tu presencia, sentimos, Señor, cómo tú nos vas transformando cada día para ser semejante a Jesucristo. Y por ello te damos gracias, Señor. Padre, oramos por nuestras familias, por nuestros amigos, por aquellos que no conocen de Cristo, Señor. Esa es la mayor necesidad que hay en el mundo. La mayor necesidad no es sanidad física, la mayor necesidad no es un estatus migratorio, la mayor necesidad no es satisfacer el hambre. La mayor necesidad es que las personas tengan a Jesucristo en su corazón. Jesucristo nos vino a librar de la tiranía del pecado y de Satanás. Y nuestra oración es que nuestros amigos, nuestros familiares, las personas en esta iglesia, en esta comunidad, conozcan de Cristo, Padre. Danos palabras de sabiduría, palabras de amor, para no destruir puentes que quizás tú has creado. Por el contrario, Señor, que las personas puedan sentir y ver el amor de Cristo en nuestras vidas. Y que ellos puedan, Señor, venir a los pies de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque verdaderamente somos bienaventurados. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.